trabajo en la vieja estación de servicio en medio de la nada, no esperaba mucho más que algunas noches tranquilas y unos cuantos clientes. La estación estaba a kilómetros de cualquier ciudad, rodeada de espesos bosques, y las luces parpadeantes del techo apenas mantenían a raya la oscuridad. Pero me gustaba esa soledad. Tenía tiempo para leer, estudiar, y las pocas personas que paraban eran viajeros cansados que solo querían llenar el tanque y seguir adelante. Era sencillo. Hasta que dejó de serlo. Una noche particularmente oscura, me encontraba solo en la estación, como siempre. Estaba lloviendo ligeramente, y el sonido de las gotas golpeando el techo de metal creaba una especie de sinfonía que casi lograba adormecerme. Los camiones de carga rara vez pasaban por ahí a esas horas, así que el sonido de un motor acercándose me sacó de mi ensimismamiento. Miré hacia la carretera y vi un coche viejo, un sedán de los años 80, que se acercaba lentamente, como si estuviera a punto de averiarse en cualquier momento. El coche se detuvo en la gasolinera, y pude ver a un hombre mayor al volante, con la cara oculta por la sombra. El parabrisas estaba tan sucio que apenas podía distinguir sus rasgos. Me saludó con un gesto de la mano y bajó la ventanilla cuando me acerqué. Su voz, cuando habló, tenía una cualidad rasposa y áspera que me puso nervioso. «¿Podrías llenarlo, chico?», me dijo, extendiendo un billete de 20 con manos que parecían temblar ligeramente. Asentí, tratando de ignorar la creciente sensación de incomodidad que me invadía. Comencé a llenar el tanque, pero no pude evitar notar el estado del coche. Estaba cubierto de suciedad y óxido, como si no hubiera sido lavado en años. Había una gruesa capa de polvo en las ventanas traseras, y algo más que me hizo detenerme, un olor. Un olor fuerte, metálico, como sangre vieja mezclada con algo peor. Miré de reojo al hombre. Ahora podía ver su rostro con más claridad. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos tenían una mirada vacía, sin brillo. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue la expresión de su rostro. Era una mueca, como una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. El hombre notó que lo observaba y su sonrisa se amplió, revelando dientes amarillentos. «Hace frío esta noche, ¿verdad?», dijo en un tono que intentaba ser amistoso, pero que solo logró helarme la sangre. Asentí nuevamente, deseando que el tanque se llenara lo más rápido posible. Pero entonces, algo en el asiento trasero captó mi atención. A través del polvo en la ventana, distinguí una forma, un bulto envuelto en lo que parecía ser una manta. Sentí una oleada de pánico, pero me obligué a mantener la calma. «¿Qué llevas ahí atrás?», pregunté, intentando sonar casual. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia el asiento trasero, y por un segundo, vi algo en su mirada que me hizo desear no haber preguntado. «Solo algunas cosas viejas», respondió finalmente, su voz volviéndose más baja, casi un susurro. Terminé de llenar el tanque y le devolví el cambio, deseando que se fuera. Pero el hombre no arrancó de inmediato. En su lugar, me miró fijamente, sus ojos vacíos clavados en los míos. Sentí como si me estuviera evaluando, como si estuviera decidiendo algo. Finalmente, sonrió de nuevo, una sonrisa que no tenía nada de amigable. «Ten cuidado ahí fuera, chico», dijo, antes de arrancar el coche y desaparecer en la noche. El coche se alejó, y me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Algo en esa interacción me había dejado perturbado, pero no podía señalar exactamente qué era. Cuando el coche desapareció en la distancia, regresé lentamente a la estación. Decidí no pensar más en ello, pero el mal presentimiento no desapareció. Esa misma noche, después de cerrar, me quedé un poco más para ordenar las cosas en la tienda. Justo cuando estaba a punto de irme, un destello de luz en el camino captó mi atención. Era la luz de un coche de policía. El oficial entró, sacudiéndose el agua de la lluvia de su chaqueta, y me preguntó si había visto un coche viejo, un sedán de los años 80, pasar por la estación. Asentí, sintiendo una oleada de alivio. «Sí, estuvo aquí hace un rato». «¿Por qué?»,
Pregunté, esperando que tal vez él pudiera disipar el malestar que sentía. El oficial me miró con seriedad. Acabamos de encontrar un coche abandonado con una situación inusual. El conductor parece haber desaparecido, pero había algo más en el asiento trasero, envuelto en una manta. Hizo una pausa, su expresión se oscureció. Era un cadáver. El aire pareció volverse denso a mi alrededor. La imagen del bulto en el asiento trasero del coche volvió a mi mente, y un escalofrío me recorrió la espalda. El oficial me pidió más detalles, pero apenas pude articular una respuesta coherente. Mi mente estaba en otra parte, reviviendo cada segundo de esa interacción, cada palabra, cada mirada. Sabía que el hombre en el coche no se había ido simplemente. Sabía que, de alguna manera, esa presencia oscura seguía acechando en las sombras, esperando. Desde esa noche, nunca volví a trabajar en la estación solo. Y cada vez que veo un coche viejo en la carretera, no puedo evitar preguntarme si lo que vi esa noche volverá a aparecer, trayendo consigo la misma oscuridad y muerte. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Desde pequeña, siempre fui una escéptica. Nunca creí en historias de fantasmas ni en leyendas urbanas, las consideraba tonterías para contar alrededor de una fogata. Pero ahí estaba, conduciendo mi destartalado jeep por un camino serpenteante hacia el corazón de un bosque remoto en Rusia, famoso por sus densos árboles y su inquietante folclore. No me preocupaban las historias de excursionistas desaparecidos ni las advertencias susurradas por los lugareños. Mi mente estaba concentrada únicamente en mi investigación. Había ido allí para recolectar muestras de árboles antiguos para mi estudio sobre el cambio climático, no para dejarme llevar por supersticiones ridículas. El aire se volvía más pesado a medida que me acercaba al bosque. El camino se estrechaba, los árboles se hacían más espesos y el cielo, que antes era de un azul cristalino, se desvanecía en un gris apagado. Para cuando estacioné mi jeep en el borde del bosque, la luz ya comenzaba a menguar. Tomé mi equipo, una linterna y mi cuaderno, antes de adentrarme en los árboles, decidida a montar el campamento antes de que anocheciera por completo. El viernes transcurrió sin incidentes. Recolecté mis muestras, tomé mis notas y me acomodé en mi tienda con una sensación de logro. El bosque estaba en silencio, de una manera antinatural, pero lo atribuí a lo remoto del lugar. Me quedé dormida mientras el viento comenzaba a levantarse, aullando a través de los árboles de una manera que casi parecía humana, pero estaba demasiado cansada para darle importancia. La mañana del sábado me desperté con una visión perturbadora. El suelo alrededor de mi tienda estaba alterado, como si algo o alguien hubiera estado paseando alrededor de mi campamento toda la noche. Huellas profundas y desiguales, demasiado grandes para pertenecer a cualquier animal que conociera, cruzaban el área. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo descarté rápidamente. Quizás un oso, pensé, o tal vez algunos lugareños jugando una broma. No podía permitirme asustarme por algo tan ridículo. Pero a medida que avanzaba el día, no podía sacudirme la sensación de estar siendo observada. Los árboles parecían más cercanos, las sombras más oscuras. Escuchaba ruidos, ramas rompiéndose, susurros llevados por el viento que aceleraban mi corazón. 2 veces capté movimientos con el rabillo del ojo, pero cuando me giraba, no había nada. El bosque se sentía vivo, de una manera que no tenía nada de reconfortante. Al caer la tarde del sábado, mis nervios estaban deshechos. Me senté junto a la fogata, agarrando una taza de café caliente, tratando de apartar la creciente sensación de temor que me roía. Fue entonces cuando los noté, unos ojos que brillaban tenuemente en la oscuridad, más allá del alcance de la luz del fuego. Docenas de ojos me observaban desde la línea de los árboles. Me congelé, con la respiración atrapada en la garganta. Estaban demasiado altos para pertenecer a cualquier animal normal y no se movían, solo observaban, sin parpadear, como si esperaran algo. Luego, de repente, desaparecieron, tragados por la oscuridad como si nunca hubieran estado allí.
El fuego parpadeó y el viento trajo un gruñido bajo y gutural a través de los árboles. Mi sangre se heló. Ya no estaba sola en este bosque. Había algo allí afuera, algo malvado. Me retiré a mi tienda, cerrando la cremallera con fuerza, como si esa delgada capa de tela pudiera protegerme. La noche fue larga, llena de sonidos de rasguños contra las paredes de la tienda, lamentos distantes que parecían resonar a través del bosque y esa opresiva sensación de ser observada. Dormir fue imposible. El domingo amaneció con una quietud inquietante. El bosque estaba completamente silencioso, ni siquiera un pájaro rompía el silencio. Salí de mi tienda, agotada y nerviosa. Necesitaba salir de allí, pero mis muestras aún no estaban completas. Contra mi mejor juicio, me adentré más en el bosque, con la esperanza de terminar rápidamente y dejar atrás ese lugar. Pero cuanto más me adentraba, peor se volvía. Los árboles parecían retorcerse y deformarse, el aire se espesaba con una presencia de otro mundo. Sombras se deslizaban por el suelo y juraría que escuchaba voces susurrando mi nombre, llamándome a adentrarme más en el bosque. El pánico se apoderó de mí y me di la vuelta para regresar al campamento, solo para descubrir que el camino detrás de mí había desaparecido, reemplazado por un muro impenetrable de árboles. Estaba perdida. El sol bajaba y el bosque se volvía más oscuro, más siniestro. Tropecé por el bosque, los susurros volviéndose más fuertes, más insistentes. Llenaban mi cabeza, un caos de voces malignas que desgarraban mi cordura. Veía cosas, figuras retorcidas y horribles acechando en las sombras, formas que desafiaban toda explicación. Me atormentaban, acercándose, llevándome al borde de la locura. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, irrumpí en un pequeño claro. En el centro, se alzaba un árbol antiguo y nudoso, con su corteza ennegrecida y llena de cicatrices. Algo en ese árbol me atraía, a pesar de la abrumadora sensación de temor que exudaba. Tallado en la corteza había un símbolo, una marca tosca e inquietante que palpitaba con una energía oscura. Sabía, sin saber cómo, que este era el origen del mal que atormentaba el bosque. Desesperada, extendí la mano y toqué el símbolo. El mundo a mi alrededor explotó en un destello cegador de luz. Los susurros cesaron, las sombras huyeron y la presencia opresiva se levantó. Me desplomé en el suelo, jadeando por aire. Cuando recuperé la conciencia, ya era de día. El bosque estaba tranquilo, pero era una quietud natural, sin la amenaza sobrenatural que me había acechado. Estaba de vuelta en mi campamento, pero el árbol antiguo había desaparecido. Temblando, empaqué mis cosas y me fui tan rápido como pude, sin atreverme a mirar atrás. Conduje lejos, dejando atrás los horrores del bosque profundo. Pero el recuerdo de ese fin de semana se aferró a mí como una sombra, una oscuridad persistente de la que no podía deshacerme. Había sobrevivido, pero sabía que no había escapado del todo. Una parte de mí, en lo más profundo, sabía que el bosque no había terminado conmigo aún. Y mientras cruzaba el límite de los árboles, juraría haber escuchado una voz familiar susurrando mi nombre, una última vez. Conducía por una carretera angosta que serpenteaba a través del denso y amenazante bosque rural de Escocia. La luna apenas se asomaba en el cielo, en una delgada franja que apenas iluminaba el mundo a mi alrededor. Los altos pinos se alzaban como centinelas silenciosos, sus sombras largas y retorcidas se extendían sobre la carretera como dedos huesudos que parecían querer alcanzarme. El ruido de la radio se convirtió en un crujido estático, así que la apagué, estremeciéndome ante el repentino silencio que llenó el auto. Estaba a kilómetros del pueblo más cercano, y la idea de estar sola en medio de la nada empezaba a ponerme nerviosa, pero ya casi había llegado. Casi estaba en la cabaña que mi amiga me había recomendado, un supuesto refugio del ajetreo y el bullicio de la vida en la ciudad. De repente, una figura oscura se cruzó en la carretera frente a mí. Pisé el freno con todas mis fuerzas, sintiendo como mi corazón se me subía a la garganta. El coche se detuvo en seco, con los neumáticos patinando sobre la grava. Me esforcé en ver qué era,
pero las sombras parecían tragárselo todo. Mi respiración era corta y entrecortada mientras miraba fijamente al abismo delante de mí, pero no había nada, ningún movimiento, ningún sonido. Con manos temblorosas, intenté arrancar el coche de nuevo, pero el motor solo gruñó en protesta. Lo intenté de nuevo, nada. Los faros parpadearon y, con un clic desalentador, se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad. «Maldita sea», murmuré por lo bajo, golpeando el volante con frustración. Busqué mi teléfono, pero por supuesto, no había señal. Nunca hay señal cuando realmente la necesitas. Mientras me sentaba allí, la oscuridad parecía cerrarse sobre mí, espesa y sofocante. Entonces lo escuché, un leve crujido, como si alguien estuviera pisando hojas. Me quedé congelada, aguzando el oído para captar cualquier otro sonido. Un suave risita flotó en el aire, aguda y antinatural. Mi sangre se heló. Giré la cabeza lentamente, escaneando con la mirada la línea de árboles más allá de la carretera. Allí, entre los árboles, pude verlos, sombras deslizándose entre los troncos, demasiado rápidas para distinguirlas, pero estaban ahí, observando, esperando. No, susurré para mí misma, intentando sacudirme el pánico que empezaba a surgir. Es solo el viento, solo mi imaginación. Pero el sonido de la risa, ahora acompañado de susurros, creció más fuerte, más cercano. Tomé la linterna del compartimiento de la guantera, su metal frío contra mi piel, y abrí la puerta del coche con un crujido que resonó en la noche. Al salir, el aire era frío y cortante, con el olor de tierra húmeda y hojas en descomposición. Apunté la linterna hacia los árboles, el haz de luz cortando la oscuridad, pero no reveló nada, solo interminables filas de árboles, altos y quietos. «Hola», llamé, mi voz temblorosa, apenas un susurro. Pero en realidad no quería una respuesta, no de verdad. Di un paso adelante, luego otro, la grava crujía bajo mis botas. Los susurros parecían llamarme, atrayéndome hacia el bosque, y a pesar de cada instinto que me gritaba que me quedara junto al coche, me moví hacia la línea de árboles, con el corazón golpeando en mi pecho. La linterna parpadeó, proyectando sombras inquietantes mientras me adentraba más en el bosque. Los árboles se cerraban a mi alrededor, el dosel bloqueando lo poco de luz lunar que había. La risa se detuvo, reemplazada por un pesado y opresivo silencio que me hizo sentir escalofríos. Me detuve, dándome cuenta de que ahora estaba rodeada por el bosque, la carretera y mi coche perdidos en algún lugar detrás de mí. Giré en un círculo lento, el haz de mi linterna saltando de un árbol a otro, buscando algo, o alguien. ¿Quién está ahí?, grité, intentando mantener mi voz firme. Un crujido de una rama detrás de mí me hizo girar, la linterna iluminó la silueta de una persona que se mantenía justo al borde del alcance de la luz. Era solo una figura, inmóvil, observándome con ojos que brillaban débilmente en la oscuridad. «Aléjate», grité, retrocediendo un paso, pero la figura no se movió. Simplemente se quedó allí, como una estatua tallada en la misma noche. La luz parpadeó de nuevo, y cuando se estabilizó, la figura había desaparecido. Mi respiración se detuvo en mi garganta mientras giraba frenéticamente, la luz ahora revelando varias figuras a mi alrededor, todas con los mismos ojos brillantes, sus rostros oscurecidos por las sombras. Grité y eché a correr, mis pies resbalaban en las hojas húmedas mientras atravesaba la maleza. El haz de la linterna se sacudía violentamente, proyectando sombras monstruosas mientras corría a ciegas entre los árboles. Los susurros habían regresado, más fuertes ahora, como si estuvieran justo a mi lado, dentro de mi cabeza. De repente, el suelo desapareció bajo mis pies. Caí por una pendiente empinada, mi cuerpo golpeando la tierra, las rocas desgarrando mi ropa y piel. La linterna voló de mi mano y se rompió contra un tronco, dejándome en total oscuridad. Me quedé allí, jadeando, con el cuerpo palpitando de dolor. Podía escuchar cómo se acercaban, los susurros ahora una cacofonía que me rodeaba. Con un último y desesperado esfuerzo, me empujé a ponerme de pie,
pero era demasiado tarde. Las figuras estaban allí, justo en el borde de mi visión, acercándose. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó cuando una mano fría se cerró alrededor de mi garganta, arrastrándome hacia la oscuridad. Lo último que escuché fue el sonido de la risa resonando entre los árboles mientras todo se desvanecía en la negrura.